Es Profe, yo importante. tengo una duda, Sí, perdón, letas. Eh, por ejemplo, cuando digamos, el abdomen tiene sangre también, o sea, tiene alguna herida y hay sangre también, ¿está distendido? ¿Se nota esa distensión? Nunca vi un abdomen, digamos, con sangre, entonces no sé cómo sería. bueno, si tiene sangre, puede Ujú. o no estar, o sea, va a haber una distensión. No te puedo decir cuánto porque no es lo mismo que tenga 100 centímetros de sangre a que tenga 1 litro. ¿Mm? O sea, la distensión va a tener que ver con la cantidad de sangre que tiene dentro. Pero sí vas a notar dureza porque hay sangre y la sangre, o sea, ¿por qué el abdomen tiene que ser blando? Porque habitualmente cuando vos recostás a la persona en esta posición, el contenido sólido se va a ir a la pared inferior de todas las vísceras, ¿sí? Entonces, vos vas a Sí. palpar todo esto, esta zona está ocupada por intestino, ¿no? Entonces vos vas a palpar intestino y el intestino va a tener aire en esa parte, porque va a ser la parte superior. El contenido intestinal va a estar en la parte de abajo. Entonces el abdomen va a ser blando y depresible, como un globito blandito. Si tuviese sangre, eso no va a pasar. Entonces, primero, cuando lo palpes va a ser duro en algunas zonas. ¿Cuánta va a ser la dureza? Y depende de la cantidad de sangre que tenga. Y cuando hagas la percusión, va a haber una diferencia de ruido, va a haber matidez en la zona donde tiene sangre, porque no va a ser, eh, no va a ser la resonancia que hace donde tiene aire. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué tenemos que seguir este orden? Observación, auscultación, palpación y percusión. Porque si nosotros alteramos, ¿sí? Supongamos que ponemos la auscultación a lo último. Nosotros recostamos a la persona y empezamos a palpar. Resulta que si nosotros palpamos en ese momento y después percutimos, lo que hacemos es aumentamos el movimiento de aire o el peristaltismo. Entonces, cuando auscultemos, vamos a escuchar un aumento de los ruidos provocado por nosotros mismos, porque al palpar, estuvimos presionando. Entonces, aumentamos el movimiento de los gases. Entonces, vamos a tener una interpretación errónea de que esta persona tiene una hiperactividad en relación a sus gases que en realidad no tiene. Todo porque alteramos el orden. Entonces, siempre vamos a recostamos, observamos, miramos, auscultamos, palpamos y percutimos. Siempre en ese orden. Esa es la justificación. Está compartida la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué pasa con un abdomen normal? Cuando lo observamos, como les dije, es simétrico. ¿Mm? No es deforme, no es más grande de un costado que de otro. ¿Mm? Solange, no hagas caras. Debería tener una musculatura desarrollada, parcialmente desarrollada. No hablamos de una musculatura de un atleta ni nada por el estilo, pero los músculos se tienen que notar. No tiene que tener masas, o sea, no tiene que haber zonas que tengan masas donde uno palpe o observe que hay como un cuerpo debajo de la piel. ¿Mm? No debe tener protrusión. La protrusión es cuando un órgano, ¿sí?, pasa a través de los músculos o de un orificio natural. Como podría ser, por ejemplo,
una hernia. Una hernia es un órgano, el intestino, que pasa a través de los músculos y de una herida o de una herida quirúrgica vieja, o sea, o pasó en forma, empujó el peritoneo en forma no fisiológica, sino por un esfuerzo, una separación muscular, entonces sale, así el órgano, ¿se ve? Entre los músculos. Y la piel no tiene que tener lesiones. Tenemos que observar la presencia de cicatrices, ¿no? En el abdomen. ¿Por qué? Porque las cicatrices nos van a indicar si esa persona tuvo cirugías, va a ser orientativo con respecto a eso, y si hubo cirugías abdominales, depende del tipo de cirugías, y depende de la edad también, ¿no? Las cirugías pueden haber sido importantes, ¿no? Una operación de apéndice de hace 30 años es distinta a la que se realiza hoy. En ese momento podrían haber tocado gran parte del intestino para la cirugía esa de apéndice, o una operación de vesícula, ¿no? Hoy se hace en forma laparoscópica, o sea, la invasión es mínima, y antes se hacía una incisión importante, ¿no? Lo que se denomina cirugía convencional, es una incisión importante, que puede dejar lesiones secundarias. Entonces, también puede haber lesiones por accidentes, por heridas, ¿no? Esa persona puede haber tenido traumatismos, etcétera, etcétera. Tenemos que identificar esas lesiones porque puede haber una afección secundaria sobre el tracto digestivo. Dijimos que al auscultar, los ruidos aéreos van a ser audibles, va a haber uno entre 5 y 20 segundos, ¿sí? Y van a estar en todos los cuadrantes. No vamos a escuchar ruidos vasculares. Los ruidos vasculares son los ruidos, como podría ser el latido, el paso de sangre por una arteria. Eso no debería escucharse. La arteria abdominal está muy profunda y no deberíamos escucharla en una auscultación normal. Si la escuchamos, puede ser indicativo de que, por ejemplo, podría haber un aneurisma. La palpación, como dijimos, es indolora, ¿sí? Y los pacientes no se debe sentir presencia de masa. Esto está mal acá, separado. Cuando palpamos no tenemos que sentir masas dentro del abdomen. Ya hablamos. Podría ser desde un bolo fecal hasta, no sé, un tumor. No debe haber masa. Puede ser un hematoma también, como había nombrado recién. Cuando hacemos la percusión, el sonido de la percusión debe ser timpánico en todo el abdomen, por igual. Lo que nos va a indicar eso, que en todos lados lo que está dentro del intestino se moviliza, que puede decantar a la pared posterior del intestino, la que está más cerca de la camilla, entonces el ruido va a ser timpánico. Si no pasa eso, si no lo sentimos así, podría ser otra cosa. También cuando palpamos, si la palpación es dolorosa, podría ser debido a la inflamación de algún órgano en particular. Tendremos que verlo en qué cuadrante encontramos esa palpación dolorosa. Hacemos todo esto y pasamos al interrogatorio.
Eh, Acuérdense que todo esto es dinámico, o sea, uno no hace esto y, o sea, habla con el paciente y esto yo se los doy en un orden, el interrogatorio podría ser previo y el examen físico después. Eh, con el interrogatorio el paciente nos puede orientar de cuál es su dolencia, si la tiene, podría ser una consulta de salud común, ¿no? Uno tiene que valorar esto, aunque el paciente venga, decir, vengo a mi control de salud anual, donde dice, yo no tengo absolutamente nada, vengo a hacerme mi control porque quiero estar seguro de que no tengo nada. No necesariamente tiene que implicar eh, que el paciente tenga algo, ¿sí? De hecho, la mejor conducta sería esa, que el paciente venga para un control simplemente. Entonces, cuando lo interrogamos vamos a preguntar sobre disfunciones, ¿sí? Todos los problemas que él puede tener. Si tiene dolor, ¿m? Y cuando hablamos de dolor desde la boca hasta el ano, todo el tracto digestivo, ¿no? Él nos tiene que orientar o nos tiene que contar eh, si tiene dolor, cuándo aparece ese dolor, si es constante, eh, qué intensidad tiene, ¿m? Cuánto dura, cómo se pasa, si él hace algo para que se pase el dolor, si adoptando alguna posición el dolor disminuye. ¿M? De esa forma vamos a tener más información para nuestro cuidado. Si tiene trastornos digestivos, o sea, ¿qué significa esto? Hay comidas que le hacen mal, tiene dificultad, siente que su digestión tarda mucho tiempo, y esto después lo vamos a poder relacionar con sus ingestas, ¿no? De acuerdo a las ingestas, si las ingestas son copiosas, es probable que haya una lentitud en el proceso digestivo, que no sean tan eh, naturales. Siente que tiene gases, o sea, hay personas que después de comer tienen un aumento en la cantidad de gases. Todo el mundo tiene gases, si no, no habría ruidos hidroaéreos, ¿sí? Pero esos gases son de un volumen aceptable, no son molestos. Para ser claro, la gente no termina de comer y empieza a eructar durante 2 horas, ¿sí? O a eliminar gases por el ano todo el tiempo. Si tiene náuseas, si tiene vómitos, si algunas comidas le provocan alguno de estos trastornos, si tiene intolerancia a algunos alimentos, ¿cuáles son? ¿No? O en qué volumen tiene que comerlos para que se genere la intolerancia. Esto es muy importante. Profe, ¿Sí? en el caso de la diabetes, ¿vendría a ser dentro de lo que serían trastornos digestivos o intolerancias a algunos alimentos? En realidad es un trastorno endocrino. La diabetes no Sí, es pero un afecta trastorno, también, no afecta afecta a la también, digestión, no afecta a la digestión. ¿no? Es un problema Ah, de bueno, absorción y biodisponibilidad de la glucosa. Pero la buenísimo, glucosa gracias. va al torrente sanguíneo, ¿no? Digamos, cuando vos hablas eh, de la alimentación, vos tenés este proceso. Vos comés, ¿no? Ujú. Y el proceso digestivo, ¿qué es? Que todo logre ir, o sea, los nutrientes vayan al torrente sanguíneo y de ahí estén biodisponibles. La diabetes lo que hace es interrumpir el proceso entre el torrente sanguíneo y la célula, ¿no? No pasa de la sangre a la célula. Pero vos comés, el diabético
como nosotros, come cosas con glucosa y la glucosa va a ir a su sangre. Este proceso no está alterado, ¿no? Es otro. Por eso la diabetes tenemos que verlo aparte. Después, en función de las disfunciones también tenemos que ver el uso de dispositivos para alimentación. Ustedes hoy hablaron de sonda nasogástrica, ¿sí? Otra posibilidad es la gastrostomía o la yeyunostomía, que son dispositivos, o sea, cuando hablamos de ostomía es abocar un órgano al exterior, ¿sí? Abocarlo, hacer un agujerito y conectarlo hacia el exterior. Si hablamos de gastro, hablamos del estómago. El estómago está conectado a través de un catéter hacia el exterior y la comida no le va a ingresar por la boca a ese paciente, sino que va a ingresar a través de la gastrostomía. Que también es una sonda, va a ser una sonda, nada más que no es nasogástrica, ingresa directamente al estómago. En el caso del yeyuno, ingresa directamente al yeyuno. ¿Qué pasa con esta gente que tiene estos dispositivos? Y obviamente su alimentación está condicionada, ¿sí?, a una formulación básica. Si yo tengo una gastrostomía o una yeyunostomía, no puedo comer una milanesa con ensalada. Tengo que comer los nutrientes, o sea, tengo que recibir los nutrientes ya procesados. Porque no tengo masticación, no tengo deglución. Entonces, los voy a recibir en otra forma, en forma de componentes químicos. Y esto implica una forma de alimentación distinta. También tenemos que tener en cuenta si tienen dispositivo para eliminación, como una ileostomía o una colostomía. ¿Y por qué los de eliminación? Porque condicionan lo que esta persona puede comer. Tener dispositivos para eliminación, como una ileostomía o una colostomía, van a condicionar lo que esta persona puede comer. No puede comer de todo. Está limitado. Aunque coma por la boca. No, que tenga una colostomía no significa que va a tener una sonda nasogástrica. Puede comer por la boca, pero está condicionado. Va a tener que comer en forma distinta. Tenemos que preguntarle a la persona, ¿sí?, si tiene patologías preexistentes. Gastritis, ¿sí?, que es la inflamación de la pared gástrica. Si tiene úlceras pépticas, que es la úlcera gástrica. Duodenal, ¿sí? Si tiene cáncer, ¿sí?, en dónde está ubicado, en qué parte del tracto digestivo. Si tiene litiasis vesicular, los litos son lo que la gente llama piedras en la vesícula. ¿Por qué? Porque si tenemos una litiasis, el vaciado de la vesícula hacia el tracto digestivo no va a ser realizado en forma normal. Pudiendo en algunos casos hasta generar procesos dolorosos, inflamatorios, etc. Si tiene enfermedades como hepatitis, cirrosis, pancreatitis, si tiene divertículos o cualquier otro trastorno de salud que afecte su aparato digestivo, su tracto digestivo. Esto nos informa al paciente, nos sirve también la historia clínica, donde vamos a tener generalmente más información. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que es lo que hablamos hoy, es toda cirugía que haya sido realizada interesando el aparato digestivo, o sea, que haya afectado el aparato digestivo, ¿no? La persona puede haber tenido un accidente de tránsito donde, no sé, se le clavó,
la palanca de cambios en el estómago y lo operaron del estómago. O lo operaron no sé, del intestino, le tuvieron que sacar un pedacito, lo que sea. Cualquier cirugía que lo haya afectado va a generar alteración o potencial alteración de su proceso digestivo. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Y algunas, como por ejemplo, si al paciente le quitaron la vesícula biliar, ¿no? La persona está afectada de por vida. ¿Por qué? Porque no tiene ese reservorio que es la vesícula. Entonces, durante el proceso de alimentación, cuando come, cada vez que come, el hígado tiene que trabajar en forma forzada, ¿no? En condiciones normales, el hígado produce la bilis, va a la vesícula y queda en reserva. Cuando comemos, la vesícula vacía al tracto digestivo. Entonces, de esa forma, el trabajo del hígado es constante, pero parejo, sin esfuerzos. Cuando no hay vesícula, para que se produzca el proceso digestivo, el hígado tiene que trabajar mucho en ese momento. Hay una exigencia que no tiene en condiciones normales. Por eso son importantes. Bueno, ¿alguna duda? Entonces esto no entra en el parcial. ¿Cómo? Entonces esto no entra en el parcial. ¿Esa era la duda? Sí, la verdad.